Buenas tardes, profesor Rafael. Mi nombre es Sergio Andrés Parra. Vengo a presentarle la evaluación de anatomía humana. Los temas a tratar son funciones del hueso y sistema musculoesquelético, enfermedades musculares, qué es una patología muscular, estructura ósea, cuáles son las partes o estructuras del hueso, esqueleto axial, esqueleto apendicular. ¿Listo? Vamos a comenzar por funciones del hueso y sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético proporciona forma, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Está constituido por los huesos del cuerpo que conforman el esqueleto. Los músculos, los tendones, los ligamentos y las articulaciones y otras clases de tejido conjuntivo. El término tejido conjuntivo se utiliza para describir el tejido que sostiene tejidos y órganos y los mantiene unidos. Se componen principalmente de colágeno y fibras elásticas que están compuestas por distintas proteínas. Sostén mecánico y mantiene postural. El esqueleto funciona como la estructura rígida que da forma al organismo y mantiene la formología corporal y hace posible la posición biopenia. Movimientos. Las uniones entre los huesos adyentes, articulaciones, hacen posible los movimientos corporales. Además, los huesos sirven como lugar de inserción en los tendones de los músculos. Protección. El esqueleto actúa en muchos casos como protección de los órganos internos. De esta forma, los huesos que están formados en el cráneo protegen el escalón. Las vértebras de la columna vertebral sirven para protección a la médula espinal y las costillas evitan que la produzcan daños en los pulmones, el corazón y los grandes vasos sanguíneos del tórax. Enfermedades musculares. Los músculos lo ayudan a moverse y forman parte del funcionamiento del cuerpo. Los distintos tipos de músculos tienen funciones diferentes. Existen muchos problemas que pueden afectar a los músculos. Las enfermedades musculares pueden causar debilidad, dolor, inclusive parálisis. Las enfermedades musculares o miopatías se producen por una alteración en la capacidad de generar una contracción muscular eficiente. Aunque la orden motora se genera en el cerebro, el último escalón es el propio músculo. Esta orden motora discurre por las neuronas, después de los nervios. La interacción con el músculo mediante la llamada placa motora. Y finalmente, el músculo es quien ejecuta la contracción muscular. Son enfermedades raras donde la interacción entre los diferentes especialistas, entre paréntesis, clínicos, patólogos, genistas, etc., es crucial para la corrección diagnóstico y un propio seguimiento y tratado del paciente. En algunas ocasiones, el diagnóstico puede realizar con el simple exploración física del paciente, y también existen pruebas que completan como el electromiograma, la resonancia magnética, la medición de enzimas musculares en sangre. ¿Qué es una patología muscular? El diagnóstico de los pacientes miopatía tiene tres etapas. La primera es el diagnóstico de locación. Consiste en establecer que los síntomas y signos se deben en una lesión muscular o de placa motora y no neural. La segunda es el diagnóstico etiólogo. Se comienza por encuadrar al paciente en una de las grandes categorías, distinguiendo entre miopatía heterodia y adquirida, y entre estas etapas las de base inflamatoria, metabólica, endocrina y exoxina. El último paso es el diagnóstico preciso,
y en función de este tratamiento etimológico si es posible o es solo el tratamiento sintomático en caso de contrario. Estructura ósea. Los huesos son estructuras óseas encargadas de diferentes funciones vitales. Están formados por tejidos activos que se forman y distribuyen continuamente. Durante la infancia y adolescencia se produce el mayor crecimiento y maduración del sistema esquelético, junto con una mineralización ósea que se consolida a final de la pubertad. El hueso es el tejido óseo que proporciona forma y soporta el cuerpo. Además es la estructura más fuerte del cuerpo que protege a los órganos internos frente a los traumáticos. Los huesos facilitan y permiten que tengamos movilidad y actúa como lugar de almacenamiento de diferentes minerales, especialmente calcio y fósforo. ¿Cuáles son las partes o estructuras del hueso? Los huesos poseen una estructura básica que comprende epífisis. Se refiere a la zona más externa de los huesos largos que están formados por tejidos óseos esponjosos, médula roja, donde se fabrican las células sanguíneas. Son las zonas donde se une la articulación con el hueso. Diáfisis es la zona alargada del hueso y está formada por tejidos óseos compactos generando características rígidas al hueso. En su parte central encuentra la cavidad medular rica y el tejido granos. Métasis. En el sitio de la unión entre la epífisis y diálisis, el cartílago del crecimiento se encuentra ubicado en esta zona, luego de cumplir su función de reemplazo por el tejido óseo. Esqueleto axial es el conjunto total de piezas óseas que proporcionan al cuerpo humano una firme estructura multifuncional: locomoción, protección, contención, sustención. Todos los huesos están articulados entre sí, formados un cuerpo, soportando las estructuras conectivas completamente ligamentos, tendones, músculos y cartílagos. El esqueleto es un adulto que tiene aproximadamente 206 huesos, sin contar los dientes. Los huesos intercultural craneales, llamados wormi, los huesos supernumerados, proporcionan el 12% del peso total. Esqueleto pendicular. El esqueleto pendicular es el que corporal se divide en dos partes: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Se designa sobre los 206 huesos que componen el cuerpo humano, los 126 que conforman los miembros inferiores y superiores, así como la cintura ósea, los huesos de los hombros y de la cintura escapular y de las caderas o cintura pélvica. Está formada por las clavículas o omóplato,